aumentar mi cap rate a través de hacer una compra en una etapa temprana de un proyecto inmobiliario y poder aumentar esa plusvalía para mejorar mis números de rendimiento anualizado. Bienvenidos conquistadores a su podcast de Real Estate Game, episodio número 5 de la temporada 3. Hoy tenemos un tema súper interesante con todo lo que tienes que saber sobre el negocio de rentas residenciales, todos los mitos, todas las dudas, todas las preguntas que existen sobre de qué se trata, cómo se hace, qué cosas nos tenemos que fijar, qué cosas son los mitos, para que ustedes puedan entrar a este negocio de manera segura, puedan ser brokers y ayuden a sus clientes a tomar decisiones y entonces puedan seguir conquistando el negocio inmobiliario y el juego inmobiliario desde la parte de rentas patrimoniales. No sin antes compartirles las redes sociales oficiales de su servidor y del podcast en Instagram con la cuenta de Soy Alex Tamayo / The Real Estate Game. Pueden buscarlo de ambas maneras y aparecemos por ahí con los videos, los highlights de los últimos más episodios y donde también podemos estar compartiendo, platicando, dialogando de sus proyectos y de cómo siguen ustedes conquistando el mercado inmobiliario desde su trinchera. Ok, vamos arrancando con el primer concepto que tenemos que entender, que hoy el desarrollo y el negocio inmobiliario se ha convertido en un vehículo de inversión para los inversionistas, para poder tener un portafolio patrimonial seguro de sus inversiones y tomando parte y tomando ventaja de lo que está sucediendo en México y Latinoamérica con esta verticalidad, con este efecto de evolución de ciudad donde nos permite vivir en estos países en vías de desarrollo como lo es México, y ahorita lo platicaremos, de cómo el estar en una industria donde se democratiza y donde todos podemos formar parte de la compra de vivienda, ¿no? Que eso no sucede en Estados Unidos, que ahorita lo platicaremos, pero como hoy tenemos la oportunidad en México y Latinoamérica de cualquiera de nosotros poder ser parte de un patrimonio inmobiliario que vayamos a satisfacer de vivienda a las siguientes generaciones, estas generaciones actuales, desde los baby boomers, la generación X y la generación millennial. Nos corresponde hoy poder comprar propiedades porque nosotros somos los que vamos a hacer el cambio de generación de las personas que hoy prefieren rentar o solamente tienen la posibilidad de rentar, algo que hoy sucede mucho en primer mundo. En primer mundo la gente renta más que comprar porque no les interesa, por el desplazamiento que tienen de trabajo, de ciudades donde no pueden estar en un solo lugar o donde las nuevas generaciones no van a poder acceder ni siquiera a un crédito hipotecario o ni siquiera le van a encontrar sentido tenerlo. Entonces, hoy se ha convertido en todos estos proyectos residenciales como una oportunidad para que las personas podamos comprar propiedades y satisfacer de vivienda a las nuevas generaciones. En esta idea de nuevas generaciones donde no quieren comprar o no pueden comprar, simplemente hay muchos ejercicios mentales para poderlo entender. Número 1, el atraso que pudieran tener los créditos hipotecarios en los bancos, en formas institucionales, que obviamente esto se va siempre reinventando, innovando, pero siempre va un poco atrás estas cosas de las necesidades del mercado. Las nuevas generaciones, con los empleos que tienen, la parte del freelance, la parte de esta libertad que se tiene para tener ingresos, muchas veces no pueden comprobar o no están bajo el checklist o requisitos que requiere una institución bancaria para otorgarte un crédito hipotecario, donde no son sujetos de crédito ni siquiera para comprar una propiedad. Eso por un lado. Y por el otro lado, también hoy después de pandemia, donde se ha acelerado mucho el trabajo remoto, donde ya podemos trabajar desde casa, donde nos hemos dado cuenta que muchas de las personas ya no han regresado a las oficinas, se han reducido los espacios de oficina para que la gente pueda trabajar en sus casas, y que eso ha permitido que las personas puedan vivir donde quieran, puedan vivir remotamente. La digitalización con todas las startups, donde también se están teniendo colaboradores no solamente de una ciudad, sino de cualquier parte del mundo, ha hecho que las nuevas generaciones no vean en su interés comprar una propiedad para vivir. No tiene ningún sentido que yo saque un crédito a 20, a 25 años en algunos lugares, donde tú vayas a esclavizarte, por llamarlo así, de comprar una propiedad en una ubicación si no tienes la certeza si vas a vivir ahí, o no quieres limitarte a vivir en una sola ciudad, y más si tú eres de las personas que tienen la oportunidad de trabajar remotamente. Y
También esta responsabilidad que tenemos las generaciones actuales de comprar vivienda, porque en Latinoamérica no pasa lo que sucede en países, por ejemplo, como Estados Unidos o más desarrollados en Europa, que es que grupos desarrolladores inmobiliarios generan complejos de vivienda desde un inicio para su renta. No están pensados en vender nada, en prevender nada. Lo generan grupos grandes a través de fondos y constructoras donde desarrollan multifamilies que lo que buscan es satisfacer de vivienda a la comunidad en el tema de rentas. ¿Por qué? Porque el acceso a créditos puente, porque las tasas de interés son bajas, que inclusive el negocio es poder tener este gap que existe entre lo que cuesta el desarrollo, en lo que cuestan las tasas de interés y el cap rate, que ahorita vamos a ver qué significa, el rendimiento que generan estas propiedades de manera anualizada. En México y en Latinoamérica no sucede eso. La mayoría de los proyectos que se hacen son para prevender, son para buscar un margen, son para generar un rendimiento al constructor a través de la venta, y entonces todas estas propiedades, ya sea que se compren en preventa o entrega inmediata, que van a comprar los clientes inversionistas patrimoniales, seremos nosotros entonces los que vamos posteriormente a rentar estas propiedades a las personas, a ayudar a la gran demanda que existe de vivir, donde no hay grupos que están desarrollando, sobre todo en los segmentos residencial, residencial plus y premium, que lo que buscan, como les platicaba en Primer Mundo, es proyectos pensados específicamente de renta. Eso no sucede en México y Latinoamérica. Todos los proyectos que se hacen para la venta, y entonces habrá otro grupo democratizado de inversionistas patrimoniales que pongan sus propiedades al mercado. Y platicando también de algunos temas importantes sobre cómo tener un mejor negocio, un mejor rendimiento, si conviene comprar en preventa o conviene comprar entrega inmediata. Muchas veces también tenemos que ver cuáles son tus necesidades, ¿no? Hay gente que requiere poder ya tener un rendimiento en este momento porque requiere del flujo que le da la renta mensual para mantenerse a sí mismo, para mantenerse en sus necesidades básicas. Por ejemplo, todas aquellas señoras o señores que viven de sus rentas, pues a lo mejor no pudieran esperarse al beneficio que van a tener en comprar, por ejemplo, un proyecto en preventa que va a darles una plusvalía, pero que no les va a generar ese flujo de ingreso que necesitan para vivir. Entonces, probablemente ahí requieran de una propiedad que esté 100% terminada, que al día siguiente tú puedas ya tener un rendimiento, pero te estás limitando a que tu cap rate, que es el rendimiento anualizado que te da una propiedad en base o en relación a su valor comercial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si una propiedad vale X cantidad de millones de pesos, ¿cuál es el rendimiento que me da a través de estas 12 rentas en un año? ¿Qué porcentaje de este valor es? ¿No? Ese es el cap rate, que normalmente en un tema residencial en México pues anda alrededor de promedio del 5%, ¿no? Propiedades inclusive que bajan hasta un 3%, propiedades que suben hasta un 7%, y son de las cosas que vamos a platicar, de qué depende que una propiedad me dé más o menos rendimiento. Pero aquí lo que queremos entender es el momento en el que yo necesito la propiedad. Yo necesito tener ingresos de manera inmediata, o yo puedo aumentar mi cap rate a través de hacer una compra en una etapa temprana de un proyecto inmobiliario y poder aumentar esa plusvalía para mejorar mis números de rendimiento anualizado. También de la misma manera, al no ser inversionistas, digamos, institucionales, profesionales, financieros, que entiendan 100% esto, sino que tengan solamente la idea de comprar propiedades para rentar, es un buen negocio, y para poder tener esta seguridad de respaldar su patrimonio en una propiedad. Muchas veces no sabemos como inversionistas si lo que nos conviene por tipo de producto es de una recámara, de 2 recámaras, de 3 recámaras, porque empieza particularidades de tu realidad, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, una familia que yo tengo a mi esposa y tengo 3 hijos y yo vivo en una casa, un departamento de 3 recámaras, pues desde mi realidad sería una locura yo invertir en un departamento de 1 o 2 recámaras, ¿no? De igual manera, si yo soy una persona que soy un inversionista, pero estoy soltero o vivo en pareja y vivo en una casa, un departamento de 1 recámara, pues probablemente salga de mi realidad buscar invertir en un departamento de 3 recámaras, ¿no? Entonces, muchas veces las decisiones que se toman de producto va más allá, en lugar de que se defina por cuáles son las necesidades del mercado, los beneficios que yo tengo de inversión entre un producto u otro, la realidad en la que yo vivo empieza a ser el factor de decisión
el producto que yo quiera, ¿no? Quiere decir que buscas cosas con las cuales te sientas familiares. Si tú ya te sientes más familiar con un departamento de 2 o 3 recámaras, pues vas a ver el departamento una recámara como no la mejor opción y viceversa, ¿no? Y entonces es muy importante saber que tenemos que dejar de lado probablemente todas estas etapas de vida en las que nos encontramos o realidades personales o miedos, porque esto viene muchas veces de que como personas, de una manera más antropológica, por llamarlo así, cada vez que invertimos una propiedad, no podemos alejarnos de ver que estamos comprando algo que va a satisfacernos de techo a nosotros mismos y que siempre lo vemos una opción de salida, ¿no? Esta típica de que, pues compré el departamento, pero ¿qué tal si mi hijo se casa? Pues que le sirva a él, se lo doy, o yo a lo mejor me cambio a vivir para allá, o qué tal si perdemos esta casa, entonces pues el departamento que tenemos como inversión, pues que nos podamos a vivir ahí, la situación económica se complica. Y entonces este inversionista de pensamiento tradicional o no tan financiero empieza a tomar decisiones no de acuerdo al mercado o lo que financieramente más le convenga, sino a algunos miedos o algunas ideas de pensamiento un poco más alineados a su realidad o a su etapa de vida. Pero entonces, si queremos nosotros meternos como al negocio como inversionistas patrimoniales, tenemos que alejarnos de esta realidad y empezar a contrastar temas de mercado, temas de ciudad, temas de demanda, temas de mantenimiento o rendimientos que las propiedades nos puedan dar. Por ejemplo, hablando de los departamentos de una recámara o 2 recámaras, pues también obedece a un ticket final de inversión. Sepamos que entre más recámaras necesitamos, pues obviamente el metraje se va a hacer mucho más grande. Pero también ese metraje va a hacer que nuestro ticket de inversión, el valor total de la unidad, vaya a ser más grande. Y verificar entonces por la zona en la que se encuentra el departamento, si el valor que yo puedo rentar a esta propiedad, el hecho que el departamento sea más grande va a hacer que mi cap rate, que ya vimos que es, que el rendimiento que yo tenga de esta inversión va a hacerse más grande o más pequeña. A diferencia que si yo puedo comprar un departamento de una recámara que por consecuencia son menos metros cuadrados y es el costo de ticket final o de valor de la unidad total más pequeño en una zona donde los departamentos de una recámara tengan una super demanda y a lo mejor que ni siquiera varíe tanto el valor de una recámara contra 2 recámaras, o inclusive por la demanda que se tiene, el concepto del proyecto, la ubicación, el valor que se tiene los de una recámara no estén tan alejados del valor de las 2 recámaras, sin embargo, la diferencia en precios de las unidades sí es gran diferencia, me va a dar mucho mejor rendimiento un departamento de una recámara que el de 2 recámaras. También es muy importante saber que desde estas realidades que se vienen, los departamentos cada vez más chicos, porque obedecen a un tema de centralización, de valorar la ubicación sobre el espacio que tienes, de comprar proyectos donde tus áreas comunes sean cada vez más grandes, pero tus unidades privativas cada vez sean más pequeños, porque lo que buscamos es este downtown lifestyle, estar dentro de las ciudades, donde sucede y se mueve la economía en los centros de cada una de estas ciudades de México y Latinoamérica, pues entonces sabremos que aunque tu realidad sea vivir en una casa de 800 metros cuadrados, si tú te quieres meter al negocio patrimonial de rentas, el negocio no será comprar otras casas de 800, de 400 o de 500 metros cuadrados por más que te gusten y por más que tú estés acostumbrado a los espacios abiertos. El negocio será ir a comprar departamentos o propiedades en zonas que se estén desarrollando, en zonas que tengan esta idea de descentralización, en zonas que tengan esta alta demanda de vivienda. Y probablemente estas zonas van a ser departamentos de hasta 30, 40, 50, 60 metros cuadrados, ¿no? Pero tienes que entender que muchas veces las personas dicen, no, es que como yo tengo un estilo de vida, yo vivo en un departamento tal, yo voy a comprar, Alex, un departamento de 10 millones de pesos para renta. Pero no están pensando que probablemente con un departamento de 10 millones de pesos de venta, le alcanza a comprar 3, 4 departamentos de una recámara de un metraje mucho más pequeño, donde la pirámide poblacional nos permite tener más demanda por esas propiedades. Porque imagínense, entre más subo yo el valor de la propiedad, y es un departamento de 10, 15, 20 millones de pesos, ¿cuántas personas pudieran rentarme ese departamento en México y Latinoamérica? Se va achicando la pirámide, se va haciendo mucho más
chica la cantidad de personas que pueden ser mis inquilinos. Y entonces yo tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses desocupado ese departamento porque no tengo tanta demanda, pues estoy perdiendo dinero y estoy afectando mi rendimiento anualizado, ¿no? Mi cap rate. Además de que obviamente por los metrajes que yo tengo, el tipo de proyecto que yo tendré para un departamento de 10 millones de pesos o más, el mantenimiento que pagaré será mucho más elevado. Entonces, no solamente dejaré de percibir las rentas, sino que estaré pagando un mantenimiento elevado, a diferencia que si yo puedo diversificar esos mismos 10, 15 millones de pesos en diferentes propiedades, en un mismo proyecto o en diferentes proyectos, si se me desocupa uno, rápidamente tendré una gran demanda que pueda ocupar el departamento. Habrá más gente que pueda pagarlo y por lo cual minimizaré el riesgo de que mi departamento no me esté generando un rendimiento. Asimismo, en la parte de mantenimiento, si tengo una unidad desocupada o tengo que pagar los mantenimientos de los diferentes departamentos, pues será un valor mucho más pequeño a diferencia de lo que pueda ser el mantenimiento de un proyecto de departamentos más grandes. Entonces, es ahí donde se tienen que empezar a tomar decisiones mucho más financieras, alejarse de la realidad del mismo inversionista, que es el paso que dan los inversionistas tradicionales a ser inversionistas patrimoniales un poco más financieros. Entonces, como conclusiones importantes, sabemos que hoy existe una gran oportunidad para poder ser parte como inversionistas patrimoniales de toda esta verticalización, de todo este desarrollo emergente que se está dando en las principales ciudades del país, ¿no? Y poder saber que nos corresponde a estas generaciones, quienes tenemos la posibilidad de estar invirtiendo en propiedades para satisfacer de vivienda a las siguientes generaciones que por su misma naturalidad, dinámica social, van a requerir este movimiento de ciudad, este dinamismo de la forma de vivir, este cambio y maduración de ir cambiando de departamento de acuerdo como va evolucionando mis necesidades personales y familiares, y entonces no tenemos grupos, sobre todo en los segmentos desarrolladores residenciales para arriba, que estén haciendo estos multifamilies, conceptos increíbles de co-living que está sucediendo en primer mundo. En México, Latinoamérica, nos toca a los mismos inversionistas poder democratizar la compra y poder satisfacer de vivienda a las siguientes generaciones. Entendamos entonces que existen diferentes factores sociales que nos impulsan a centralizar, a verticalizar las ciudades, a minimizar los espacios y a mejorar la calidad de vida a través de estar centralizados y no a través de los metros cuadrados que puedas tener, ¿no? Con proyectos mucho más sustentables, con economías compartidas, con áreas comunes más grandes y más funcionales que te permitan poder vivir posiblemente en departamentos más pequeños, que son decisiones de compra y patrimoniales mucho más inteligentes. Entonces, señores, estos son los highlights más importantes, los mitos y realidades sobre el negocio de las rentas residenciales. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios y cualquier duda, sigan las redes sociales de Soy Alex Tamayo y recuerden, let's conquer the city.